Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por este tiempo. Qué increíble es recordar, ¿verdad? Qué increíble es por un momento cerrar los ojos y vernos otra vez juntos, ¿verdad? Anhelamos eso y esperamos que pronto podamos estar de vuelta, ¿verdad? Por allá nuevamente buscando al Señor con un corazón unidos en ese tiempo, en ese momento y de esa manera. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por cada uno de los que aún están conectados, ¿verdad? Por ahí si hay oportunidad los saludamos ahorita al final. Pastor Leobardo, Dios te bendiga, veo que están conectados. Hemos orado por nuestros hermanos de Agua Verde, ¿verdad? También por sus vidas también y por lo que Dios está haciendo ahí con ellos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en esta tarde. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que le he titulado Digno de Confianza. Digno de confianza. Quiero que vayas por favor ahí a Primero de Reyes, capítulo 17. Hoy vamos a ver el libro de Primero de Reyes, número 17. Ayúdame a orar por el mensaje que el Señor nos va a dar en esta mañana. Señor, te damos gracias, Dios. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor amado, porque tú nos das la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia, de buscar tu rostro y de saber que estás en medio de nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, habla, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de tu palabra. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ve conmigo, por favor, ahí a el primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice la Nueva Traducción Viviente de la siguiente forma. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe, de Engalat, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaron pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. ¿Sí? Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. En esta mañana quiero hablarte acerca de este pasaje. Es un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros. Cuando llegamos a esta parte y vemos al profeta Elías, el profeta Elías es diferente a los demás profetas que habían antes de él e incluso después, incluso los que puedan ser contemporáneos de él. El profeta Elías comienza distinto. Generalmente en todos los demás profetas, punto y aparte de Elías, en los demás profetas vemos que son presentados o introducidos con alguna fórmula más o menos como: la palabra del Señor vino a este hombre o a este profeta y dijo lo siguiente, ¿verdad? O en otras ocasiones ellos mismos comienzan hablando diciendo: esto es lo que dice el Señor. Pero Elías no hace eso. Elías llega de una forma tan inesperada, ¿sí? Él llega, se acerca con el rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? Era el rey que estaba en ese momento sobre la nación, un rey que la Escritura dice que hizo lo malo mucho más que los reyes que le habían sucedido a él. Los reyes anteriores habían hecho lo malo delante del Señor, pero Acab no solamente estaba haciendo lo malo, sino que iba mucho más allá. Acab se había desviado de servir al Señor, y no solo eso, él se casó con una mujer llamada Jezabel. Esta mujer trajo consigo, era una mujer muy impositiva, era una mujer muy astuta, era una mujer que adoraba y servía a el dios Baal, ¿sí? Y cuando llega y se casa con Acab, fruto de ese matrimonio, Acab comienza a abrazar la fe de su esposa Jezabel. Y entonces él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, mucho más que otros. ¿Por qué? Porque él comenzó un proceso gradual para cambiar el Dios al que se adoraba en la nación de Israel. Él comenzó ese proceso donde estaban buscando
muy seguramente por iniciativa de su esposa Jezabel, estaban buscando que todo el reino dejaran de servir a Jehová y comenzaran a servir a Baal, ¿verdad? Entonces era esta parte donde empezaban a levantar y hablar muy bien de Baal y a decir que él era el Dios, ¿verdad? Que era el Dios poderoso, que era el Dios y cosas increíbles hablaban de él. Y estamos en ese tiempo y en ese momento Dios levanta a un hombre, al profeta Elías, el cual no hubo uno como él, ¿verdad? En su generación o en su tiempo no hubo alguien tan decidido. Cuando nosotros vemos que Elías se levanta y llega con el rey, él no llega diciendo, bueno, la escritura no lo presenta diciendo, la palabra de Dios vino sobre Elías y él dijo lo siguiente. No, tampoco lo vemos a él parándose y diciendo delante del rey, esto es lo que dice el Señor. No, él llega y habla con el rey. Y fíjate las palabras que él usa. Cuando él entra en escena, no ha salido en escena, y cuando él entra en la narrativa bíblica, él habla lo siguiente: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. ¡Wow! De pronto se levanta este hombre y habla estas cosas tan increíbles. Sin duda, hablaba de un hombre muy valiente, ¿sí? Porque por hablar de esa manera, bien lo podrían haber matado ese día. Pero él se levanta con esa confianza y con ese valor. Este hombre, profeta de Dios, Elías, se para enfrente del rey, del perverso rey Acab, del manipulado rey Acab por su esposa, ¿verdad? De ese hombre se para enfrente de él y le dice de una manera franca y directa, tan cierto, te garantizo, ¿sí? Así como que el Señor vive, el Dios, dice, de Israel, a quien yo sirvo, dice que no caerá una gota de rocío, ¿sí? En un largo tiempo, hasta que yo ore para que caiga. Estaba hablando una cosa muy directa. Por supuesto que eso nos puede llevar a nosotros a preguntarnos, ¿verdad? Que si realmente este hombre hablaba muy valiente, ¿será que Dios estaba con él? Por supuesto que más adelante vamos a ver cómo Dios respaldó las palabras de este hombre. Porque no se trata, amados, solamente de hablar de una manera muy valiente. Se trata de que Dios va a respaldar cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios y hablamos palabras, incluso palabras muy osadas y valientes. Dios es quien da el respaldo a aquellas palabras y el testimonio de vida viene a soportar aquellas palabras osadas. De otra manera seremos simples merolicos hablando cosas increíbles, pero jamás viviéndolas. Y no es el plan de Dios. Y Elías no era este tipo de personas. Elías habló porque conocía a Dios, porque había escuchado su palabra, porque conocía realmente quién era el Dios de Israel. Dice, a quien yo sirvo. Esa era su garantía, a quien yo sirvo. Y estaba seguro de que Dios no lo iba a defraudar. No importaba lo que se viera. Ellos estaban viviendo en un mundo donde todo parecía venirse abajo. Donde de pronto el rey que estaba gobernando en ese momento, el gobernante en turno, ¿sí? Ese hombre estaba decidido a desplazar la adoración al Señor, a desplazar la adoración a Jehová y cambiarla por adoración a Baal, ¿sí? Estaba decidido a hacer eso. Cuando nosotros vemos esta parte, entonces podemos notar algo. Dios no iba a permitir eso. Dios levanta a un hombre osado, como lo fue Elías, y le habla y va delante del rey y habla esas palabras. Después dice los versículos siguientes que el Señor le dijo, vete, vas a irte a este arroyo, vas a ir y vas a estar allá y no te preocupes, te vas a ir a esconder, porque seguramente la ira, el furor del rey se despertaría. Y a lo mejor en el momento no, pero en cuanto llegara con su esposa le iba a decir, oye, pues ¿quién se cree es Elías? ¿Sí? Tú eres el rey, ¿verdad? ¿Sí? Y tomarían alguna actitud de este tipo y le diría, no permitas eso, muéstrale quién manda, ¿verdad? Un tipo de ese tipo de cosas, y ahí hay sabiduría. Ten cuidado, ¿verdad? Cuando somos alentados a ese tipo de cosas. Cuando escuchas a alguien que dice, hey, tú no te dejes, tú eres esto, tú eres aquello, ¿verdad? Demuéstrale quién eres.
Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Elías no llegó para demostrar quién era. Elías no tenía un problema de inseguridad y estaba haciéndolo como un valentón, simplemente pretendiendo demostrar quién estaba ahí. No, él estaba seguro de quién era y él sabía lo que tenía que hacer porque Dios le dijo, ve y haz esto. ¿Sí? Así se paró él ahí, así se plantó él ahí. Entonces luego Dios dice, ve y escóndete, no te preocupes, no va a llover, pero no te preocupes, vete a este arroyo, ahí vas a tomar agua y los cuervos te llevarán carne todos los días, ¿sí? En la mañana y en la tarde. ¡Wow! Esa provisión de Dios en un lugar, en un paraje, ahí donde podríamos nosotros pensar que en ese paraje desolado, en ese lugar tan apartado, ¿verdad? En un lugar donde lo único que se puede esperar es morir de hambre, en esa situación, después de haberle dicho sus verdades al rey, ¿verdad? Y de saber que este rey era de armas tomadas y que no iba a quedarse con los brazos cruzados. Nosotros lo vemos más adelante en el capítulo 18. Vemos cómo el rey durante 3 años estuvo buscando a Elías por todos lados. Estaba buscándolo, no creas que para saludarlo, no creas que para tener un debate teológico con él. Estaba buscándolo para matarlo, ¿sí? Eso era lo que estaba buscando el rey, pero Dios lo guardó a Elías por este tiempo. Entonces Dios le dice, vete a ese lugar y los cuervos te van a llevar carne todos los días, en la mañana y en la tarde. En un lugar donde lo que puedes esperar es la muerte, donde lo natural es que va a llegar un momento donde no vas a tener provisiones y vas a morir de hambre. En ese lugar el Señor se encargó de todo lo que necesitaba Elías. El Señor envió cuervos. ¿Cuándo has visto cuervos llevando carne, verdad? ¿Cuándo has visto cuervos que estén al pendiente de una persona? ¿Sí? ¿Cuándo has visto que eso ocurra? Eso no es algo normal. Eso no es algo natural. ¿Sí? La naturaleza de los cuervos no es de ser bondadosos y cuidadosos contigo. Hasta un dicho tenemos, ¿verdad? Por ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? ¿Por qué crees que es eso? Es por la naturaleza de estos animales. No son de una naturaleza dócil, no son de una naturaleza cariñosa, no son de una naturaleza cuidadora. Pero aún en medio de todo esto, el Señor gobierna. El Señor se puede levantar en medio de toda esa situación y hacer posible lo que era imposible. Ahí donde alguien preguntaría, a ver, ¿dónde está tu Dios que te dijo que te iba a sostener, que te iba a alimentar? ¿Dónde está? Ahí estaba. Nos recuerda al pueblo de Israel en el desierto, donde proveyó pan, proveyó carne, proveyó agua, ¿verdad? El Señor proveyó todo eso también para Elías, ¿sí? Pero mucho más todavía, porque era 2 veces en el día. ¿Sí? El Señor hizo esto. El Señor le mostró su brazo de favor a Elías, le mostró lo que estaba pasando y le hace caminar. ¿Sí? Y cuando llegamos ahí, fíjate lo que dice el versículo, capítulo 7, versículo 6. Dice, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Y todo se veía bien. El tiempo donde él decidió obedecer al Señor y fue y habló sin temor delante del rey y mostró el desagrado de Dios para con el reino, la manera de reinar que estaba teniendo el rey Acab. En ese tiempo, dice, Dios bendijo la vida de Elías y le estaba proveyendo, ¿sí? Pero luego dice en el versículo 7, y eso es inquietante, ¿verdad? Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. ¡Wow! De pronto ahí da pie para pensar, ¿qué pasó con lo que Dios había prometido? Se secó, Dios lo llevó a un lugar apartado, Dios lo llevó a esconderse en el oriente junto al arroyo de Querit. Y como no había llovido, el arroyo se secó. ¿Qué iba a hacer ahora el profeta? ¿Será que Dios lo había llevado a aquel lugar para que muriera? ¿Para alimentarlo solamente algunos días o semanas? ¿Para darle de beber durante un tiempo y después de eso dejar que muriera? ¿Será que eso era lo que Dios tenía planeado? Mira, mucha gente podría pensar algo así. De pronto ve la mano de Dios trayendo provisión sobrenatural
y al tiempo separa aquella provisión. Y una persona podría en ese momento ser tentado a pensar, tal vez Dios se le olvidó, ¿verdad? Tal vez a Dios ya se acabó el recurso de Dios y entonces me trajo a morir acá, lejos de mi tierra. Porque mira, el lugar donde él estaba, ¿sí? El lugar donde él tenía que estar, ¿sí? No era una tierra amigable, ¿sí? Él se había ido lejos del lugar donde él vivía. Vemos el versículo 8 que añade, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Y ahí encontramos varias cosas. Para empezar, Dios es soberano, no solamente en medio del pueblo de Dios. Dios es soberano de toda la tierra. Él ordenó a los cuervos a ir a alimentar a este hombre, a Elías, ¿sí? A los cuervos, ¿sí? Él les ordenó hacer e ir en contra de la naturaleza que ellos tienen, ¿sí? Ellos fueron y alimentaron a Elías. Cuando el arroyo se secó y cuando el Señor dijo, listo, hasta ahí esta parte del proceso, Él le dijo, vete a Sarepta, que está cerca de Sidón, ¿sí? Y ahí yo le he mandado, yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Ahora, ¿Dios le había hablado ya a esa viuda para que lo alimentara? No. Dios no le había hablado todavía a esa mujer. Lo leemos en los versículos siguientes, ¿sí? Cuando el profeta llega y es el profeta el que le pide, te ruego que me des algo de beber, le dice el profeta, estaba sediento, ¿sí? Entonces, pero Dios le dice, yo le he ordenado. O sea, como en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Dios tenía resuelta la vida, que tenía resuelto el problema. Desde antes de que el mismo Elías, tuviera el problema, Dios ya tenía la solución. Dios ya tenía un plan para ello. Dios ya tenía preparado lo que iba a hacer. Y fíjate, es curioso. El Señor lo manda del arroyo donde está a la ciudad de Sarepta, ¿verdad? Y esta ciudad está a 140 kilómetros aproximadamente. Lo manda, no solamente ya sin la provisión, lo manda a aquella ciudad. El camino de 140 kilómetros, seguramente un camino cansado, seguramente un camino con poca agua, seguramente un camino con poca comida, porque recuerda, el mismo profeta había orado para que no lloviera y no había llovido. En todos esos lugares no había llovido. Tenía tiempo que aquello se estaba secando y que no había provisión de agua, no había provisión de alimento. Aún así, el profeta creyó en la palabra del Señor y fue a aquella aldea. Ahora, esta aldea tiene algunas particularidades, o este lugar tiene algunas particularidades. Dios lo llevó a aquella región de Sidón, a aquella región, a la aldea de Sarepta. Aquella región era el lugar de origen de la reina Jezabel, ¿sí? Ella era de allá, ¿sí? Y no solamente era el lugar de origen de Jezabel, una mujer perversa, ¿sí? Sino que también era el lugar de adoración principal de Baal, ¿sí? Dios estaba planeando algo, Dios tenía algo preparado, el Señor estaba haciendo lo necesario, porque en ese tiempo gente empezaba a dudar, gente empezaba a poner a Baal de un lado y a Dios del otro, ¿verdad? ¿Quién ganará? Empezaba a decir la gente. Y mucha gente hace eso el día de hoy. Mucha gente piensa que el día de hoy el bien y el mal están en una lucha, ¿verdad? Y cuando hablan de eso dicen, por un lado está Dios y por otro el diablo, ¿verdad? Y hay una lucha ahí entre ellos. Amado, no te confundas. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es todopoderoso. Él no está en una lucha con el diablo, ¿sí? Él no está en una lucha y mucho menos al nivel como para decir, ¿quién ganará? ¿Sí? Es más que insignificante cualquier cosa de la creación de Dios delante del Señor como para querer derrotarlo o frustrarlo, ¿sí? Esa lucha es similar a que tú te pongas a luchar con una hormiga, ¿verdad? Y la hormiga está en una esquina y tú en la otra, y que la gente dijera, wow, qué bárbaro, qué pelea, ¿quién irá a ganar? Me muero de los nervios, ¿sí? Imagina eso, ¿sí?
Esa es la lucha tan absurda que personas a veces ponen, pero personas a veces piensan de esa manera. Esta gente lo pensaba de esa manera. Esta gente tenía por un lado a Baal y decía, wow, es que han dicho muchas cosas muy buenas de Baal, que bárbaro, puede hacer 1000 cosas. Y por otro lado está el Señor, ¿verdad? Jehová está ahí y no sé a cuál irle, ¿verdad? Pero Dios tenía planeadas muchas cosas. Dios manda aquel lugar, no solamente el lugar inhóspito, sino al propio origen de las dificultades que estaban viviendo en Israel. ¿Sí? Al lugar donde se adoraba a Baal, al lugar de donde venía Jezabel. Ahí mandó el Señor a el profeta Elías y lo lleva y le dice, ve ahí porque yo ya le dije a una mujer viuda que te alimente. Amado, si para una mujer viuda en nuestros días las cosas son difíciles muchas veces, en el tiempo del profeta Elías, mucho más. ¿Sí? Esta mujer ya no tenía marido, esta mujer tenía un hijo, y cuando llega, fíjate lo que menciona en esta parte. Él dice, el versículo número 10, dice, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba, dice, a buscarle agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan, ¿sí? Digo, ya que estamos ahí, tráeme un panecito para bajarme el agua, ¿verdad? Y le dice, esta mujer en el versículo 12, dice, pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Wow. La provisión que Dios había preparado para Elías era una mujer viuda, era una mujer pobre, era una mujer que andaba buscando leña porque le quedaba lo último de harina y aceite, iba a preparar un pan y dice, y después de eso mi hijo y yo nos vamos a morir de hambre. ¿Sí? Le dice eso esa mujer. ¿Qué pensarías tú si Dios te dice, mira, yo tengo preparado para ti lo que tú necesitas, ¿verdad? Y cuando llegas delante de esa gran provisión que Dios tenía, resulta que es una mujer viuda, pobre, que se está muriendo de hambre, ¿verdad? Y de ahí Dios te dijo, te voy a proveer. ¿Qué pensaríamos la mayoría de nosotros? ¿Qué pensaríamos muchas veces de eso? Wow, creo que me equivoqué. Señor, creo que no te escuché bien. ¿Me dijiste que vaya a esa ciudad? ¿Sí? Sí. Pero me dijiste que buscara una viuda. Pues seguramente es una viuda acaudalada, ¿verdad? Que heredó alguna gran fortuna, que tiene pan, que tiene provisión. Porque mira, sabes, el mundo te vende el día de hoy la idea de que verdadera felicidad y verdadera plenitud la puedes alcanzar tus sueños, puedes alcanzar todo eso, pero ¿sí? Hay un factor para que puedas hacerlo, ¿sí? Son los bienes materiales. Tener bienes materiales, tener dinero. Dios te quiere bendecir. Entonces, ¿qué significa para nosotros? La próxima semana vamos a empezar una serie acerca de bendición. ¿Qué significa la bendición? ¿Qué es realmente bendición? Pero el mundo te habla y los gurús alrededor tuyo, gurús espirituales, gurús religiosos, gurús del comercio y de todo lo que tú quieras. Esa gente te habla acerca de puedes alcanzar cosas increíbles, ¿verdad? Pero ¿sí? Para poder lograrlo necesitas crecer en bienes materiales, porque eso traerá felicidad a tu vida, ¿sí? Y eso es lo que te venden, ¿sí? El dios Baal hablaba de eso, ¿sí? La gente estaba desesperanzada. ¿Por qué? Porque de pronto empezaron a ver que vino una sequía, empezaron a ver cómo sus animales morían de hambre, morían de sed, y ellos estaban cada vez más en la miseria. Y Dios habla al profeta Elías y lo manda a esta aldea, ¿sí? Con todo lo que estaba ocurriendo, Dios lo manda ahí. Y no solamente llega ahí y dice, el Señor me prometió que me iba a dar mi alimento, lo que yo necesitaba. Y llega y mira y dice, oh, gloria a Dios, ahí veo una mujer viuda, ¿verdad? Y llega con ella y voltea y se da cuenta la condición de aquella mujer. Ahora,
eso no detuvo al profeta. Él hizo algo que para nosotros occidentales nos causa mucho problema. El profeta le dijo a la viuda, fíjate lo que le dijo. Él le dijo, ok, te entiendo, mujer, que es tu última ración. Mira, haz una cosa, ve y cocínala como tú estás planeando y dame de comer primero a mí y ya que coma, comen ustedes. ¿Qué te parece? Y Dios va a proveer por todo el tiempo que haga falta. Así le dijo, ¿no? Digo, el día de hoy voltearíamos y decimos, oh, qué bárbaro. Este profeta parece que era muy abusivo, ¿verdad? Llega con una viuda y la viuda le dice que no tiene nada, que solamente tiene una partecita de harina y de aceite, que lo va a comer y se van a tirar a morir. Y el profeta le dice, pues cocínalo, pero sírveme primero a mí. ¿Sí? La usanza del Oriente en aquellos días era siempre ser muy hospitalarios. ¿Sí? El pueblo y la gente que vivía o que vive incluso en los desiertos y que andan deambulando en los desiertos, la hospitalidad es una característica de ellos. Y ellos son capaces, y no era nada irracional en realidad. Nosotros lo vemos así, pero para ellos no lo era. Para ellos, cuando una persona era invitado, ellos se desvivían por atender al invitado, para ofrecerle algo de comer. Esa generosidad y hospitalidad era característica de los pueblos del desierto. Y era normal, incluso quedar la familia sin un alimento, el alimento que tenían, por preferenciar al invitado que llegaba. Generalmente los invitados no llegaban con grandes cosas. La mayoría de esos invitados llegaba sediento y hambriento después de días de padecer en el camino y en el calor y en lo seco del desierto. Y este hombre llega y le dice estas palabras a aquella mujer. Su respuesta divina no era la mujer acaudalada. Su respuesta divina era una mujer viuda, era una mujer pobre, era una mujer que tenía un hijo pequeño, era una mujer que estaba pensando que solamente iba a cocinar y se iba a tirar a morir. ¿Sí? Esa era la respuesta de Dios para él. Y el profeta nunca dudó de lo que Dios iba a hacer. ¿Cómo estaríamos tú y yo delante de esa respuesta de parte de Dios? El profeta le dijo, ve y haz esto. Y le habla y añade algo más. Dice, y ten por seguro que Dios va a proveer todo lo demás. ¿Sí? Y el profeta lo creía. Aquella mujer fue y obedeció. ¿Y qué crees que pasó? Que ella preparó, el profeta comió, ellos comieron, y al día siguiente volvieron a comer, y al día siguiente volvieron a comer, y cada día que mientras hubo la sequía, nunca faltó en su casa el alimento. Aún añade, si tú lees un poquito más adelante, tú te vas a dar cuenta cómo el hijo muere, ¿sí? Por alguna razón muere. Y esta mujer, a pesar de haber visto esas obras de Dios y esa provisión de Dios, todavía dice, ¿por qué vienes? Y empieza a culpar al profeta y dice, ¿por qué viniste a esta casa? Ahora tu Dios voltea y mira nuestro pecado y lo malo que he sido y me ha castigado, haciendo morir a mi hijo también. ¿Sí? Y el profeta ora al Señor, ora por el niño 3 veces, ora por él y el Señor resucita a aquel niño y baja del cuarto y lo entrega a su madre. Y esta mujer que de por sí era causa de admiración el ver la provisión sobrenatural de Dios, mira cómo incluso Dios tiene poder incluso sobre la misma muerte, y aquella mujer creyó, y ya no era el Dios del profeta, era su Dios también, era su Señor también. El Señor viene y trae provisión. El Señor en este tiempo, cuando puedes estar enfrentando situaciones complicadas, adversas, situaciones difíciles, ¿sí? Y el Señor promete cosas, muchas veces, muchas personas se decepcionan del Señor, ¿sí? Cuando los manda a un lugar inhóspito, aún así Dios promete que ahí los va a prosperar o a bendecir, ¿sí? A veces dudan. Y cuando de pronto no ven la provisión material y lo único que ven es aquella mujer viuda, pobre, ¿sí? A punto de morir, y voltean y piensan y dicen, wow, o sea, ¿esa es la superprovisión de Dios? Sí, hermano, esa es la provisión de Dios para el que puede creer. Esa es la provisión que Dios trajo a alguien que no era del pueblo de Dios. Jesús habló
muchos años después, habló y mencionó a aquella mujer y dijo, aún el profeta Elías, habiendo tantas viudas en Israel, dice, el Señor lo mandó a bendecir a una mujer, a una viuda que ni siquiera era del pueblo de Dios. Aquella que no era pueblo, llegó a ser pueblo de Dios. El Señor viene contigo y conmigo y nos trae a su mesa y nos hace disfrutar de la cena con Él, porque la bendición de Dios no depende de las circunstancias que están alrededor, no depende de lo que alcanzamos a ver alrededor, depende de a quién estamos viendo y a quién estamos creyendo. Cuando nosotros caminamos y obedecemos al Señor, Él puede hacer las cosas que son imposibles para nosotros. Él puede traer algo nuevo el día de hoy. Él puede transformar las realidades. No importa cómo lo mires, no importa qué es lo que hay enfrente, importa lo que Dios ha dicho. Importa lo que Dios ha prometido, importa lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer en la vida de nosotros. Así sea un arroyo seco, el Señor puede dar agua de la misma piedra, puede salir agua, ¿sí? Así no tengas alimento y no hay un súper y no tienes dinero para comprar, así Dios puede traer cuervos trayendo alimento en la mañana y en la noche, comiendo carne en la mañana y en la noche, bebiendo agua durante todo el día, cuando todo el mundo estaba en sequedad, ¿sí? Así sea una viuda en pleno proceso de morir, ¿sí? Aún Dios puede usar eso. Porque fíjate, nosotros a veces queremos decirle a Dios cómo debe ayudarnos y cómo debe hacer sus planes, pero Él tiene planes más grandes, pero Él tiene cosas increíbles para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor, que Él es el que se encarga, que nuestra felicidad y que nuestra plenitud no dependen de las cosas materiales que tenemos, porque las cosas materiales el Señor se encarga de proveerlas. Esta mujer tuvo que luchar con aquella última comida que se iban a dar, ¿verdad? Ella y su hijo. Y ella tuvo que creer las palabras del profeta y decir, bueno, está bien, lo haré, ¿sí? Y comprobó por la experiencia personal que Dios nunca miente, que Dios nunca defrauda ni defraudará a nadie, cuando nuestra confianza está puesta verdaderamente en Dios y en lo que Él ha hablado. Hoy tu vida puede ponerse en el Señor, hoy tu vida puede ponerse en esa fe y en ese caminar con el Señor y recibir cosas mucho más valiosas que las cosas materiales o terrenales. Finalmente, Él sin dinero, Él sin capacidades materiales, pudo disfrutar y vivir con mayor seguridad que el resto de los que estaban ahí. Que muchos hacendados que podrían tener fincas y podrían tener ganado, pero que para ellos estaba muriendo el ganado. A pesar de todo, el Señor mantuvo su palabra y guardó a este hombre de Dios. Tú y yo somos llamados a creer como Él creía, a caminar y hablar lo que tenemos que hablar, a hacer lo que Él tiene preparado y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Recuerda, tú no sabes de qué manera y a través de qué el Señor puede traer provisión para tu casa. Y no pienses cuando hablo provisión solamente en las cuestiones materiales, ¿sí? No solamente en eso. Él trae provisión de vida y de vida en abundancia. Él trae provisión para nosotros, para nuestra familia, en lo espiritual, en nuestro corazón. Él trae todo lo necesario. Él viene y nos ayuda. Cuando nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer si no nos podemos reunir en el templo? ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Va a bajar nuestro ánimo? ¿Nos vamos a desviar? Jamás, ¿sí? Porque el Señor se encarga de traer a través de un teléfono, a través de una televisión, a través de una cámara, se encarga de traer a nuestra vida la provisión que Él tiene para nosotros. Aún a través de esa pantalla donde tú estás viendo, el Señor se encarga de traer el día de hoy lo que tú necesitas. El Señor se encarga de tu vida y se encargará de tu eternidad en todo tiempo. ¿Has puesto tu confianza en el Señor? ¿O correrás como muchos corren cuando ven que las situaciones no son las situaciones maravillosas prometidas que tú pensabas que iban a ocurrir? Cuando la cosa se pone gris, corres desesperado y dices, ¿Dios se olvidó de mí?
¿O tienes fe como aquel hombre de Dios? ¿O eres obediente como aquella mujer viuda y caminas en las verdades del Señor? Yo te invito a orar en esta mañana. Mira, si tú nunca te has acercado al Señor, si tú nunca te has acercado a Jesús, si nunca has entregado tu corazón delante de Él, yo te invito a orar conmigo en esta tarde y pedirle al Señor que Él venga a tu vida y que gobierne. Así como aquella mujer que no conocía a Dios y solamente decía, como tú Dios, decía, pero no era su Dios personal. Pero al final aquella mujer creyó y disfrutó de esa comunión con Dios. Yo te invito a orar en esta tarde y que recibas la bendición de la vida eterna en tu corazón, ¿sí? Y Dios se encargará de lo demás. Él sabe cómo hacerlo, Él sabrá de qué manera, ¿sí? Te invito a cerrar tus ojos donde tú estás para no distraerte y orar conmigo al Señor. Y todos los demás que ya han conocido al Señor, ayúdenme a orar por la persona que está ahí y que está escuchando en su corazón la palabra del Señor. Ayúdame a orar por la salvación de un alma. Amén. Te hablo a ti, si tú no has conocido al Señor, ora conmigo en este día. No lo pienses, ora al Señor en esta tarde del Señor. Dios, te pido perdón, Señor, porque en el pasado, Señor, mi vida no te ha obedecido, porque no he caminado, Señor, en tu voluntad. Te pido perdón, Señor, porque yo no me he acercado y te he dado gracias. Te pido perdón por tantas cosas, pero te pido, amado Jesús, que vengas y traigas salvación. Creo en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que Él pagó el precio por mi salvación, por mi perdón, y que hoy puedo acercarme delante de ti, Señor, que hoy puedo venir delante de tu presencia y ser una nueva criatura. Haz de mí, Señor, una nueva creación, Dios. Pon en mí tu Espíritu Santo, sella mi corazón con tu Espíritu Santo y permíteme vivir cada día para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido en esta tarde a la familia del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a algo diferente por toda tu eternidad, a conocer a Dios de manera personal. Yo te animo a que tú te acerques con otros que también aman al Señor. Si tú necesitas ayuda, si tú necesitas que oremos contigo, si tú necesitas una Biblia, si tú necesitas algo, yo te invito a que puedas mandar un mensaje al teléfono que va a aparecer aquí abajo, que puedas mandar un mensaje y que digas, yo hice la oración, yo oré el domingo para conocer a Jesús. Yo quisiera que me ayudaran a orar por esta situación. Quisiera que me pudieran regalar una Biblia. Quisiera que pudieran enseñarme cómo caminar y cómo crecer en el Señor. Manda un mensaje de WhatsApp al número que aparece en la parte de abajo, ¿sí? Y con todo gusto y con todo amor estaremos orando por ti y te estaremos ayudando en lo que haga falta, ¿verdad? Entonces, te doy gracias por este tiempo y gracias, amada familia, los que están ahí. No dejemos esto nada más ahí. Ora en tu casa por el que ha recibido el día de hoy al Señor. Ora en tu casa por aquellos a los cuales Dios tocó el corazón y habló a sus vidas. Ora por ellos y dile, Señor, ayúdame a yo ser parte de la bendición para otras personas. ¿Ok? Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. No siempre son color de rosa, pero sin duda que son maravillosos para nuestra eternidad.